días. Soy la maestra Yolanda Carolina García Rojas, pertenezco al Instituto ITESCO y a continuación vamos a retomar nuestro curso de literatura. El día de hoy vamos a ver la unidad 2, que son géneros literarios. En el video anterior pudimos mencionar cuáles son estos géneros literarios. Sin embargo, en este presente video vamos a retomarlos, vamos a conceptualizarlos y vamos también a dar ejemplos. De igual manera, vamos a hacer análisis de unas lecturas que tenemos preparados para ustedes. Vamos también a abordar la historia, es decir, el desarrollo de la literatura a través de los años, y posteriormente vamos a cerrar el curso con nuestras conclusiones. Muy bien, empezamos con nuestros géneros literarios. Antes de comenzar, quiero dar una pequeña introducción como un recordatorio de lo que es literatura. Recordemos que en el video anterior mencionamos que la literatura es una forma que la humanidad ha encontrado para poder expresarse. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Recordemos también que al decir que por el uso, por el medio de la palabra, se refiere precisamente a la lectura, se refiere a la escritura. Entonces, como bien ya lo mencionamos, la literatura es una forma de expresarse mediante el uso de la palabra. Las artes, como bien sabemos, son 7 bellas artes. Una de ellas es justo la literatura. Entonces, el arte, de igual manera, de una forma más general, es una forma que la humanidad, que el ser humano ha encontrado para poder expresar, que expresa sentimientos, ideas, alguna noticia, alguna narración, lo que desee expresar, justo este es el medio para hacerlo. Y bueno, ahora sí, continuamos con nuestro tema, que son géneros literarios. Nos dice en nuestro manual, para reflexionar, al adentrarnos en el vasto universo de los géneros literarios, nos encontramos con una diversidad de formas de expresión que nos invitan a explorar y reflexionar sobre la condición humana desde diferentes perspectivas. La narrativa nos sumerge en historias cautivadoras y mundos ficticios, donde podemos experimentar aventuras, intrigas, conflictos que despiertan nuestra imaginación y nos conectan con emociones universales. Por otro lado, la poesía lírica nos transporta a un reino de palabras cuidadosamente seleccionadas y ritmos melodiosos, donde las emociones se entrelazan con metáforas y simbolismos para transmitir la esencia de los sentimientos humanos más profundos. Mientras tanto, el teatro nos ofrece una experiencia única de confrontación directa en los dilemas éticos, pasiones desenfrenadas y complejidades de la vida a través de la presentación escénica de personajes y conflictos. Muy bien. Géneros literarios. Se llama género literario a cada categoría específica en que los textos literarios pueden clasificarse, atendiendo a características como su estructura, su contenido específico, los mecanismos que emplea para producir el efecto estético que ya hemos mencionado anteriormente. El género literario es un horizonte de expectativas de la obra literaria, que quiere decir, bueno, una etiqueta que sirve para hacernos una idea de lo que contiene un libro puntual. Por eso los emplean en las bibliotecas o librerías como los descriptores que organizan el material literario. Estas etiquetas son convencionales, o sea, son pactadas y anteriores a la hechura de cada obra, indicándole hacia el lector el modo en que debe ser considerada, qué se debe esperar de la obra, cuáles son sus características fundamentales, etc. De ese modo, nadie que abra un libro de poesía podrá esperar una obra de teatro. Igual los subgéneros, alguien que abra dentro del género narrativo, alguien que abra
un subgénero de terror, no va a esperar una comedia, ¿de acuerdo? Entonces, justo también para eso sirve o para eso los clasifican bibliográficamente también. Género narrativo. Muy bien, pues empecemos a ver nuestro primer género. La descripción es la siguiente. Se caracteriza por contar historias, desarrollar tramas y presentar personajes en un formato de prosa. Este género abarca una amplia variedad de obras, desde novelas hasta cuentos. En la narrativa se exploran temas diversos y se emplean técnicas como la descripción, el diálogo, la caracterización para crear mundos imaginarios o reflejar una realidad. Unos ejemplos de ellos son Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoevsky. Como bien ya lo hemos mencionado, el género narrativo tiene subgéneros, que de igual manera mencionamos como mito, leyenda, cuento, novela, ¿de acuerdo? Y cada uno su finalidad es narrar un acontecimiento, narrar un hecho, desarrollar una historia, desarrollar tramas, desarrollar un personaje. Ahora vamos con el género lírico. La descripción es la siguiente. Este género se centra en la expresión de emociones, pensamientos y experiencias personales a través de la poesía. Es decir, en este género, que es muy característico que se desarrolle escrito de manera en verso. Los poemas líricos suelen ser breves y se caracterizan por su intensidad emocional, su musicalidad y su uso creativo del lenguaje. Los temas líricos pueden variar ampliamente e incluir el amor, la naturaleza, melancolía, espiritualidad, belleza, desamor, esperanza y demás sentimientos fuertes. Un ejemplo de ello son el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, rima 21 de Gustavo Adolfo Bécquer, Oda a un ruiseñor de John Keats. Por ahí también recuerden que leímos en su mismo manual y en el libro de la SEP viene como ejemplo también el poema de la Niña de Guatemala, perteneciente obviamente al género lírico. Vamos a ver qué nos dice del género dramático. Bueno, antes de continuar con el género dramático, voy a hacer énfasis en la diferenciación de los dos géneros anteriores. Podría resultar muy obvio, sin embargo, pues les recuerdo que el género narrativo es justo eso, nos va a narrar, nos va a describir una historia y un desarrollo de una problemática, personajes. En cambio, en el género lírico, que a diferencia del narrativo está escrito mayormente en verso, nos viene, bueno, tiene un poco más de matices estéticos, sumándole a que los temas principales son amor, naturaleza, melancolía, desamor, esperanza, debido a que mediante este género las personas pueden expresar sentimientos. Ahora, género dramático. La descripción es la siguiente. El género dramático está destinado a ser representado en un escenario por actores. Las obras dramáticas se componen principalmente de diálogos entre personajes y están diseñadas para ser interpretadas frente a una audiencia. Los dramas pueden clasificarse en tragedias, comedias, dramas históricos, dramas contemporáneos, etcétera, y exploran una amplia gama de temas y conflictos humanos. Por ejemplo, está Romeo y Julieta de William Shakespeare, La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, Esperando a Godot de Samuel Beckett. Como digo, el género dramático pues se caracteriza o está representado en diálogos. Son diálogos que a su vez se pueden representar en obras teatrales, ¿de acuerdo? Obras teatrales representadas por personas o por títeres. Repito, el género dramático normalmente se plasma mediante diálogos de personajes. Ahora, género ensayístico.
La descripción es la siguiente. El género ensayístico comprende textos que exploran, analizan ideas, temas, problemas, etcétera, de manera argumentativa y reflexiva. A diferencia de otras formas de prosa, los ensayos literarios suelen presentar una voz narrativa subjetiva y personal. Pueden abordar una variedad de temas, incluyendo política, filosofía, crítica literaria, cultura, sociedades, etcétera. Un ejemplo de ello sería el ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke, La rebelión de las masas de José Ortega Gasset, Una habitación propia de Virginia Woolf, entre otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, analicen el recuadro que tienen en su pantalla. Este mapa mental es de lo que acabamos de mencionar, de los géneros literarios. Está narrativo, lírico, dramático y didáctico. En el narrativo encontramos epopeya, poema épico, cantar de gesta, hablando de géneros narrativos en verso. Géneros narrativos en prosa está novela, cuento, leyenda, fábula entraría aquí también. En el género literario lírico está escrito en verso, lo especifica. Algunos subgéneros son égloga, elegía, oda, sátira. En el género literario dramático, que como bien lo mencionó, está escrito en diálogo, a eso se refiere con que está dialogado, que son guiones. Los subgéneros mayores son tragedia, comedia, drama. Y los subgéneros son entremés, sainete, autosacramental. Y por último, el didáctico, que se escribe tanto en prosa como en verso, en donde encontramos la fábula, epístola, diálogo, ensayo. El ensayo se caracteriza, a diferencia de los anteriores subgéneros, de estar escrito en prosa. Y ahora bien, vamos a continuar con lo siguiente. Aunque los géneros literarios como el narrativo, lírico, dramático, didáctico o ensayístico son distintos en sus características y qué otra cosa pueden encontrar en diferencia, su forma de ser redactados o de expresión. Muchos escritores han experimentado combinando elementos de varios géneros para crear obras innovadoras y multifacéticas. Este fenómeno, conocido como hibridación genérica, ha dado lugar a obras que desafían las convencionales tradicionales y enriquecen la diversidad literaria con nuevas formas de narrarlo, de presentarlo, nuevas formas de expresar emociones, nuevas formas de expresar y reflexionar nuestro mundo alrededor, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta, pues vamos a pasar a lo siguiente. En su pantalla tienen la siguiente actividad. Se las voy a leer. Dice, analizar ejemplos adicionales del género seleccionado. Identificar las características específicas que distinguen ese género de los demás. Reflexionar sobre la importancia e el impacto cultural de ese género en la literatura. Explicar las características distintivas del género seleccionado. Ejemplificar con obras literarias relevantes. Ilustrar cómo ese género ha influido en la literatura y la sociedad. Muy bien. Aquí tenemos género narrativo, algunos ejemplos. Género lírico, algunos otros ejemplos que de hecho ya mencionamos. Género dramático, de hecho mencionamos ya Romeo y Julieta y La casa de Bernardo Alba. Aquí le agregaron el Tartufo de Molière. Igual en género narrativo le agregaron Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, Moby Dick de Herman Melville,
El género lírico le agregaron Hoja de hierba de Walt Whitman. Ahora, ¿qué nos dicen los subgéneros literarios? Dentro del género narrativo encontramos las novelas de aventura, las novelas de misterio, la novela romántica, la novela de ciencia ficción distópica. En la novela de aventura, bueno, nos dice que las aventuras es un subgénero narrativo que se centra en la exploración de lugares exóticos, viajes intrépidos, hazañas emocionantes de personajes principales. Estas historias suelen ser llenas de acción, peligro, misterios. La novela de misterio, que nos dice que la novela se centra en la resolución de un enigma, de un crimen. ¿A través de qué? A través de una investigación. El protagonista normalmente o siempre como antagonista o personaje está también un ingenioso detective. Estas historias suelen estar llenos de giros inesperados, pistas ocultas, revelaciones sorprendentes, perdón, que mantienen al lector emocionado, intrigado hasta el momento final. Algunos ejemplos son El misterio de la cripta embrujada de Eduardo Mendoza, El asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie, El código da Vinci de Dan Brown. Tenemos dentro de los subgéneros la novela romántica, que bueno, a pesar de que no necesita descripción, pues comentamos que se centra en las relaciones amorosas entre dos personajes principales, explorando temas como el amor, pasión, deseos, conflictos emocionales. Estas historias pueden tener romances históricos, pueden desarrollar finales felices o finales trágicos. Algunos ejemplos son Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, Cumbres borrascosas de Emily Bront, Crepúsculo de Stephanie Meyer. Otro subgénero narrativo es la novela de ciencia ficción distópica. ¿Cuál es este subgénero? Bueno, la novela de ciencia ficción distópica imagina sociedades futuras o alternativas, donde el orden social está desequilibrado, la tecnología se ha vuelto opresiva y los derechos humanos están amenazados. Estas historias suelen reflejar preocupaciones contemporáneas sobre la política, tecnología y el medio ambiente. Algunos ejemplos son 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley, Los juegos del hambre de Susan Collins. Vamos a ver detalladamente cuáles son los subgéneros del género lírico. Está la oda lírica. ¿Qué descripción tiene? La oda lírica es un poema que expresa fervientes sentimientos de alabanza y admiración hacia un sujeto específico. Puede ser este sujeto el amor, la naturaleza, la amistad, un acontecimiento histórico. Estas composiciones suelen tener una estructura formal y emplear un lenguaje poético rico y evocador. Algunos ejemplos son Oda a la flor de Nido, de Sor Juana Inés de la Cruz, Oda a la alegría, de Friedrich Schiller, Oda al tomate, de Pablo Neruda. El haiku. El haiku es una forma poética de origen japonés que consta de 3 versos que siguen una estructura silábica específica. Es decir, ahí nos muestra que la estructura puede ser de 5, 7, 5. Estos poemas capturan una imagen fugaz de la naturaleza o la vida cotidiana, transmitiendo una sensación de asombro y contemplación. Los ejemplos adicionales son un viejo estanque, una rana salta, el sonido del agua. Un relámpago entre las sombras, la leña crepita, de Yosa Buzor. En el verano caliente, el viento de la noche silba, de Kobayashi Isa.
Y por último, el tercer subgénero lírico, villanelle. Descripción. La villanelle es un poema de 19 versos distribuidos en 5 terceros seguidos de un cuarteto, con un esquema de rimas y repetición de versos que crea una cadencia musical y reflexiva. Estas composiciones suelen explorar temas como el amor, la memoria, la mortalidad, etcétera. Algunos ejemplos que podemos mencionar son Villanelle de Silva Plath, Villanelle for an Anniversary de Sims Heaven, Do Not Go Gentle into That Good Night de Dylan Thomas. Y bueno, continuemos con nuestros subgéneros del género dramático. Estos subgéneros están divididos en tres: la tragicomedia, el monólogo interior y el teatro documental. La tragicomedia, ¿qué es la tragicomedia? Bueno, es una obra que combina elementos de tragedia y comedia, explorando temas profundos con un toque de humor, ironía, esperanza. Estas obras suelen presentar conflictos humanos complejos y personajes multifacéticos. Ejemplo, El mercader de Venecia de William Shakespeare, La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. El siguiente subgénero del género dramático es monólogo interior. El monólogo interior es una forma dramática que permite al espectador acceder a los pensamientos internos de un personaje, revelando sus emociones, dudas reflexivas más íntimas, sus pensamientos, etcétera. Estas escenas suelen presentar una narrativa subjetiva y una estructura introspectiva, obviamente porque es un monólogo y es todo lo que le pasa por la mente al personaje. Por lo mismo, es introspectivo. Algunos ejemplos son Ulises de James Joyce, La señora Dalloway, de Virginia Woolf, El extranjero de Albert Camus. Y por último, nuestro subgénero del género dramático es el teatro documental. Es una forma dramática que se basa en testimonios reales y eventos históricos, utilizando técnicas teatrales para dar voz a personas comunes y explorar temas sociales y políticos contemporáneos. Estas obras suelen combinar entrevistas, testimonios y documentos con actuaciones en vivo y elementos de multimedia. Algunos ejemplos son Los nueve de Juan Carlos Rubio, Tierra de Nadie de Harold Pinter y Los vivos y los muertos de Peter Brook. En su pantalla pueden apreciar los subgéneros literarios que acabamos de estudiar y también son subgéneros literarios adicionales a los que acabamos de mencionar. Como pueden ver, está el subgénero de lírica, la oda, elegía, égloga, sátira, epístola, villancicos, romances líricos. En el subgénero de la narrativa está la leyenda, el cuento, la novela, cantares de gesta, poema épico, epopeya. Y el subgénero del teatro está tragedia, comedia, drama, tragicomedia, auto sacramental, vodevil, ópera, zarzuela y opereta. Vamos a bajar nuestro manual. Nos saltamos, como pueden ver en su pantalla, dos actividades, que es una sopa de letras y es un crucigrama, para continuar con nuestros temas. El género literario es y son los pilares sobre los cuales se erige el vasto edificio de la literatura, cada uno con su propia arquitectura y propósitos distintivos. El género narrativo, con su capacidad para tejer tramas complejas, personajes memorables,
Nos transporta a mundos imaginarios donde podemos vivir aventuras inolvidables. Mientras tanto, el género lírico nos envuelve en un universo de emociones y sensaciones a través de qué? A través de la música de sus versos, invitándonos a contemplar la belleza del mundo y los misterios del alma humana. Por su parte, el género dramático nos coloca en el centro del escenario, donde las pasiones de las personas se despliegan en todo su esplendor, confrontándonos en las verdades universales de la vida. Y finalmente, el género ensayístico nos desafía a explorar ideas, reflexionar sobre temas importantes, sobre la existencia, comprender mejor nuestro lugar en el mundo a través del poder de la palabra escrita. Juntos, todos estos géneros forman un tapiz literario rico y diverso que enriquece nuestras vidas, nos inspira a soñar y nos conecta con la humanidad a lo largo del tiempo y del espacio. Vamos a continuar con nuestra unidad 3. Acercamiento a las épocas literarias. Vamos a continuar con nuestros temas. Tal cual les acabo de hacer lectura, la conclusión de la unidad 3, de la unidad 2, perdón, de los géneros literarios fue justo eso, cómo cada uno de los géneros nos aportan algo, nos hacen sentir diferentes enfoques y sensaciones y entre todos estos géneros que mencionamos construyen el mundo de la literatura. Y quiero resaltar algo muy importante que acabo de mencionar, que es nos ayudan a comprender, nos ayudan a desarrollarnos a lo largo de nuestra preparación académica, pero también nos ayudan a comprender cómo ha sido la historia, los acontecimientos a lo largo de los años. Menciona algo muy importante, que es cómo la humanidad ha conectado a lo largo del tiempo y del espacio. Repito, y todo esto por medio de la literatura. Ahora, vamos a continuar ahora sí con nuestro siguiente tema, como pueden ver en nuestra pantalla, acercamiento a las épocas literarias. Acercarse a las épocas literarias es abrir una ventana al pasado y al mismo tiempo un espejo al presente. Es un viaje de descubrimiento y reflexión donde cada página nos ofrece una nueva perspectiva sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Al explorar estas épocas nos sumergimos en un océano de palabras que nos conecta con la riqueza y la diversidad del alma humana a lo largo de la historia. Épocas literarias, empezando con la época antigua. En la época antigua, la literatura se consideraba o se considera todos los textos más antiguos y más importantes de la historia que han sobrevivido a todos los hechos y que han transcurrido durante toda la humanidad. Cuando no existía la escritura, se produjeron las primeras manifestaciones literarias, las cuales se transmitieron mediante la tradición oral. Con el surgimiento de la escritura, algunas de estas manifestaciones se fueron recolectando y lograron sobrevivir el peso de los años. Muchas otras se perdieron y no sabemos nada de ellas. El texto más antiguo conocido en la actualidad fue escrito alrededor de 2500 a 2000 años antes de Cristo y se trata del poema de Gilgamesh, el cual en forma de verso trata sobre la vida del rey de Gilgamesh. En la antigua Roma, el poeta Virgilio escribió un canto épico que narra la fundación del Imperio Romano. En la época antigua también florecieron otros géneros, además de la época como el dramático y el lírico. En la época antigua, la literatura oral desempeñaba un papel fundamental en la transmisión de mitos, leyendas, enseñanzas culturales. Muchas de las historias más conocidas como la epopeya de Homero, la Ilíada y la Odisea fueron transmitidas
oralmente antes de ser registradas por escrito. A lo largo de nuestro análisis o nuestro estudio de la historia en la literatura, pues vamos a abordar un tema con respecto a que hace muchos años eh, las obras literarias no se leían como tal, porque pues muchas personas no podían leer, no podían escribir, obviamente eran muy pocas las personas que podían tener esta habilidad. Y por la misma razón, para poder transmitir todos estos contenidos literarios, las personas lo hacían de manera oral. Incluso habían desarrollado los famosos cantares de gesta. Los cantares de gesta eran eso, cantaban las historias, las narraban cantando. Era todo un espectáculo para las aldeas, para las comunidades, que mediante una canción se estaba narrando pues algún hecho histórico, algún acontecimiento, alguna obra literaria, ¿de acuerdo? Ahora, pasemos a nuestra siguiente época, la época medieval, la Edad Media. Antes de pasar a esta época, pues vamos a resaltar que en la Edad Antigua los imperios que predominaron pues fue Egipto, fue China, fue Mesopotamia, Roma. Ahora, en la Edad Media, que son bastantes años después, más o menos la época que va del siglo V al 15 después de Cristo, durante esos 10 siglos, ¿cuántos son 10 siglos? 10% son aproximadamente 1000 años. Se dieron diversas manifestaciones literarias, la mayoría inscritas dentro de la tradición oral y popular. Los cantares de gesta, que es lo que les comenté, los autores sacramentales de lírica popular, entre otros géneros, se siguieron cultivando en los reinos. Algunas obras empezaron en el siglo VII, algunas de sus características es la prosa y la poesía. Durante el siglo XI, los centros de enseñanza en la Europa católica fueron las escuelas organizadas por el clero. Su principal función era la preparación religiosa, que se acompañaba de una instrucción elemental de 7 ramas o artes. El trivium, gramática, retórica y dialéctica. Y el quadrium, geométrica, aritmética, música y astronomía. Algunos rasgos de la literatura medieval son los siguientes. La importancia de la transmisión oral. Dado que la mayoría de la población era analfabeta, gran parte de la literatura se difundía mediante la recitación. Tal como les comenté, eh, pues muchos no sabían leer, muchos no sabían escribir, muchos, la mayoría. Entonces, mediante los cantares y la recitación es que se podía transmitir todas estas obras literarias. Otra característica, otro rasgo es la finalidad didáctica moral. Se pretende transmitir una enseñanza o propagar valores de un rey o de un pueblo, como ocurre con los cantares de gesta. El uso del verso fue el modo usual de escribir, dada la facilidad para la recitación. Imitación. Los autores recogían una tradición popular o un texto latino y lo recreaban. Los cantares de gesta son las epopeyas que se produjeron en los contextos de la literatura medieval. Ejemplo, vamos a ver. Acuérdate de mí, de George Gordon Byron, sexto Lord Byron. Llora en silencio mi alma solitaria, excepto cuando esté mi corazón unido al tuyo en celestial alianza, de mutuo suspirar y mutuo amor. Es la llama de mi alma cual aurora, brillando en el recinto sepulcral, casi extinta, invisible, pero eterna. Ni la muerte la puede mancillar. Acuérdate de mí, cerca de mi tumba. No pases, no, sin regalarme tu plegaria. Para mi alma no habrá mayor tortura que el saber que has olvidado mi dolor. Oye mi última voz, no es un delito rogar para los que fueron. Yo jamás te pedí nada.
Al expirar te exijo que sobre mi tumba derrames tus lágrimas. Muy bien, pues como ya lo dije, acuérdate de mí, de George Gordon Byron, sexto Lord Byron. Y continuamos con la época moderna. La época moderna que se conoce como modernismo, a este movimiento artístico, específicamente literario. Fundamentalmente poético y fue desarrollado en el siglo XIX y XX, entre 1880 y 1920. Se comprende como la forma hispánica de la crisis universal de las letras y el espíritu que caracterizó la entrada a la contemporaneidad. El modernismo se caracterizó por la rebeldía creativa, un refinamiento un tanto aristocratizante y narcisista, así como el culturalismo cosmopolita. Pero su aporte más importante a las letras hispanas fue su profunda renovación del lenguaje. El inicio del modernismo se suele ubicar en 1888 en la publicación del Poemario Azul del poeta nicaragüense Rubén Darío, cuya repercusión en la literatura hispana fue gigantesco. Inicialmente el término con que se designó a los seguidores de esta corriente, el término modernista, fue empleado peyorativamente, pero a medida que fue esgrimado con orgullo insolente por estos poetas, terminó convirtiéndose en el nombre del movimiento. Un ejemplo es el siguiente, Lo Fatal, de Rubén Darío. Vamos a ver qué nos dice este ejemplo de literatura de la época moderna, del modernismo. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque ésta ya no siente. Pero no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Ya no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Muy bien. Pues este es un ejemplo, como ya bien lo mencioné, habla sobre, bueno, mi interpretación personal es obviamente subjetiva. Para mí habla de miedos, habla de ansiedades futuras, habla que el hecho de, menciona de estar vivo, de estar consciente, puede repercutir en, pues, tener esa angustia de que puede pasar el día de mañana, tener esa angustia de lo que hemos vivido, de lo que ha pasado. Muy bien. Bueno, pues continuamos. Vanguardias durante la primera década, una parte histórica que conocemos como vanguardias empezó durante las primeras décadas del siglo XX y en esta época se desarrollaron diversas propuestas literarias y artísticas que se engloban bajo el término de vanguardias. Muy bien. Expresionismo. ¿Qué es el expresionismo? El expresionismo es una corriente literaria y artística que nació en territorio alemán a comienzos del siglo XX, cuyos principios se basan en expresar emociones en lugar de intentar plasmar la realidad. Este movimiento supone una reacción al impresionismo que pretende representar la impresión de que lo real produce en la vista. Puede decirse que el expresionismo es una manera de entender el arte.
También tenemos otra corriente artística que es el cubismo. El cubismo describe el estilo de pintura revolucionario, inventado por Pablo Picasso y Georges Braque en París, durante el periodo comprendido entre 1907 y 1912. Sus métodos cubistas, influenciados inicialmente por los motivos geométricos en las composiciones paisajísticas del pintor postimpresionista Paul Cézanne, redefinieron radicalmente la naturaleza y el alcance que tenía la pintura artística y en menor medida la escultura, tal como se practicaba anteriormente, y anunciaron un estilo completamente nuevo. Em, Antes de continuar al siguiente o la siguiente corriente artística, quiero mencionar que estamos mencionando pues cómo ha evolucionado el arte a lo largo de los años, de las eras, y cómo estos pues han influenciado a las obras literarias. Pero principalmente estamos mencionando cómo ha evolucionado el arte a través de los años en general. Entonces, continuamos ahora con el futurismo. El futurismo fue un movimiento de vanguardia que se desarrolló a principios del siglo XX, concretamente en 1909, a partir de la publicación Manifiesto Fundador del Futurismo de Filippo Tommaso Marinetti. El nuevo ismo que se inició en el arte de la literatura estaba inspirado en los grandes cambios de la Segunda Revolución Industrial. Había introducido en Europa, inspirado en las máquinas y la tecnología, y por lo tanto buscaba plasmar la esencia del movimiento en las formas, la agresividad, la velocidad, la fuerza, el peligro y la energía. Se desarrolló principalmente en Italia, siendo Marinetti su creador y precursor, pero caló en otros muchos países, como todas las primeras vanguardias del siglo XX. Sirvió de influencia a movimientos posteriores y coetáneos como el expresionismo abstracto o el neopotismo. Rusia fue uno de los países que con mayor calado tuvo. También tenemos el dadaísmo, que es un movimiento artístico y literario que surgió en la Primera Guerra Mundial como una forma de protesta ante los cánones estéticos dominantes. El origen del dadaísmo fue francés. Los historiadores del arte nombran a Tristan Tzara como el primer impulsor de este movimiento, que se burlaba de las manifestaciones artísticas y que pretendía destruir lo convencional. El dadaísmo trascendió la vanguardia artística y supuso una crítica a los valores vigentes durante la Primera Guerra Mundial y los años posteriores. Muchos fueron los autores que formaron parte del dadaísmo y que dejaron su profunda huella en el mismo y en el arte en general. Este sería el caso de Marcel Duchamp, artista francés que es conocido por obras tan singulares como La Fuente, o del norteamericano Man Ray, que tiene entre sus trabajos más emblemáticos La arquitectura de tus huesos. Pasemos a nuestra siguiente corriente artística, que es el surrealismo. ¿Qué características resaltan del dadaísmo? Bueno, el dadaísmo es como una protesta a lo que en ese tiempo se le conocía como arte. También es una expresión de que los valores en ese tiempo que se regían no eran ya los acordes a lo que estaba pasando. Y por supuesto también recuerden que se desarrolló durante la Primera Guerra Mundial, entonces sí tenía un impacto artístico, pues basándose en todos esos acontecimientos históricos. Y bueno, el cubismo mencionamos que, pues como lo dice el nombre, se desarrolló entre los años 1907 y 1912, y este estilo, sobre todo en pinturas, era pues basado en figuras geométricas. Sus figuras eran basadas en figuras geométricas, como podemos ver en su pantalla. Ahora, continuamos con el surrealismo. Este movimiento surge a partir del dadaísmo
Y no solo significa una nueva propuesta artística, sino que también es una forma de ver la realidad y la vida. Los surrealistas persiguen la verdad mediante escrituras automáticas donde se omiten las correcciones racionales. Los escritos surrealistas se basan en la utilización de imágenes para la expresión de emociones. El término surrealista fue acuñado por Guillaume Apollinaire en 1917, cuando lo utilizó en el marco del programa que escribió para el musical Parat. Con el correr de los años, la noción experimentó diversos cambios y alteraciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver también una pintura que representa el surrealismo. Y para terminar nuestra unidad 3, para terminar nuestras épocas a lo largo de los años, cerramos con la corriente contemporánea. La literatura contemporánea abarca las obras occidentales desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Aunque no es habitual referirse a ella en un sentido cronológico, es mucho más reconocida por su originalidad y transgresión, desmarcándose de la literatura anterior a 1789. Movimientos como el romanticismo, el realismo, el modernismo se encuentran englobados en la literatura contemporánea, produciendo que sea una de las corrientes literarias más prolijas, a la vez que admiradas por los expertos y los aficionados de igual modo. La época contemporánea, la literatura ha experimentado una diversificación sin precedentes, abarcando una amplia gama de géneros, estilos y formas de expresión, desde la literatura posmoderna hasta la literatura digital. Este periodo ha sido testigo de una explosión de creatividad y experimentación literaria. Repito, actualmente estamos desenvolviéndonos dentro de la era contemporánea, refiriéndose al contexto artístico y bueno, más que ser una época marcada por años, puesto que los principales signos o indicios de esta era fueron anteriores a 1789, podemos decir que actualmente es la era literaria en la que nos desenvolvemos. Y bueno, como bien saben, las expresiones artísticas han surgido muchos cambios actuales, sobre todo porque, pues, con el uso de las tecnologías, con el uso de todos nuestros nuevos medios tecnológicos que en los que podemos acceder, podemos nosotros también hacer lectura. Actualmente podemos hacer lectura desde un teléfono, desde una tablet, desde una computadora. Igual podemos desarrollar ciertas obras artísticas digitales de las cuales pertenecen y no mencionamos a fondo, pero también son parte de la época contemporánea, hablando en términos de arte generales. Ahora, hablando de términos literarios, pues también ha existido una nueva revolución artística. Para empezar, por ahí mencionaron de modelos híbridos que combinan géneros literarios, pero también el hecho de que existan todas estas tecnologías y medios digitales ha hecho que tengamos un mejor acceso a todas estas obras literarias. Y bueno, continuamos con nuestro siguiente tema. Con el siguiente tema, la narrativa antigua a la contemporánea. Pues ya analizamos nuestra evolución histórica, empezando con
la Edad Antigua, posteriormente la Edad Media, algunas tendencias o algunas corrientes de literatura. Ahora vamos a ver la narrativa de la antigua hasta la contemporánea. La narrativa ha evolucionado desde sus formas antiguas, como lo son los mitos, las epopeyas, hacia la narrativa contemporánea. ¿Ustedes por qué creen que se deba a esto? Recuerdan que comentábamos que uno de los factores fundamentales para que una obra literaria se desarrolle es el tiempo, el espacio. Estos incluyen, pues, obviamente, la época en la que se desarrollan. También incluye cultura, incluyen creencias. Obviamente, la cultura y las creencias de hace años no son las mismas de ahora. Entonces, todos estos aspectos son tomados en cuenta al momento de desarrollar una narrativa. Y bueno, a su vez, esta está influenciada por cambios sociales y tecnológicos. Desde las historias morales de antaño hasta las complejas narrativas modernas. La evolución refleja la adaptación de la humanidad a su entorno y la diversificación de medios de comunicación. La narrativa contemporánea abarca una amplia gama de temas y estilos, mostrando la continua relevancia y poder de las historias para comprender y reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Ahora, vamos a ver un poco acerca de la evolución histórica de los subgéneros narrativos. La literatura universal ha tenido una evolución significativa a lo largo de los años, particularmente en la narrativa, que encuentra sus orígenes en Europa durante la Edad Media. En esa época la narrativa estaba integrada por historias o recuerdos contados sobre los héroes de la época, tal como las epopeyas. ¿Se acuerdan que es una epopeya? La epopeya es un poema largo en el que narra las hazañas históricas de algún personaje, sobre todo refiriéndose a un héroe. Todas estas memorias fueron plasmadas y transformadas en escrito que dan inicio al género narrativo. Entonces, si yo les pregunto en qué época se desarrollan los primeros géneros narrativos, pues es justo en la Edad Media. Para conocer la evolución histórica de los subgéneros narrativos, nos invitan a observar con atención la siguiente presentación, sin olvidar dar clic en la manita. A ver, vamos a ver a qué se refiere. La novela de caballería, un subgénero narrativo popular durante la Edad Media, fue tan influyente que incluso se burló y parodió obras literarias posteriores, como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Este libro no solo se convirtió en un clásico de la literatura española, sino que también marcó un hito en la transición hacia la novela moderna. Evolución histórica de los subgéneros narrativos. Edad antigua, Edad Media, Prerrenacimiento, Renacimiento, Barroco e Ilustración. Esta es como pueden ver, está en su pantalla. Por favor, hagan análisis de esta línea del tiempo. En la Edad Antigua tenemos el poema de Gilgamesh, que fue nuestro primer escrito. En la Edad Media, en donde están representando los cantares, esa pequeña imagen se supone que representa los cantares. El pre-renacimiento, en el que se desarrolla un poco más la literatura. El renacimiento, aquí ya se desarrolla mucho más el género dramático, el género lírico, el género narrativo. El barroco que aquí nos está representado por una monja y haciendo sus géneros líricos. La Ilustración y el siglo XX. Vamos a ver qué nos describe toda esta secuencia histórica.
Primero, hablaremos de los aspectos contextuales de la narrativa. Externos, por supuesto, está la época literaria. La historia de la literatura suele estudiarse por etapas o épocas. Saber a qué época literaria pertenece cada una de las obras nos ayuda a reconocer los rasgos o características de la literatura que estaban de moda o eran predominantes cuando el autor escribió su obra. Por eso mismo decimos que el aspecto, tiempo y espacio son fundamentales para que se desarrolle una obra literaria y mediante estos aspectos desarrollan ciertas características. Incluso la forma, como ya lo habíamos comentado en el video anterior, incluso la forma en la que están escritas, las palabras que usan, el modo en que se expresa, siempre nos va a ubicar o podemos imaginar en qué época fueron hechas. Por ejemplo, la epopeya de la Ilíada y la Odisea fueron creadas hace muchos años. En la actualidad todavía se siguen haciendo películas, series, cortometrajes, etcétera, referente a estas obras literarias. Y la forma en que están escritas pueden ser un poco complejas al momento de dar lectura, porque se desenvuelven y se redactan en un lenguaje que era muy coloquial hace años, pero actualmente se nos puede hacer complejo. Entonces, como lo comenta nuestra lectura de ahorita, la narrativa y particularmente la novela puede considerarse un registro minucioso de una época de la sociedad y en ciertos momentos de la historia de cada cultura, de las condiciones políticas o de los pueblos del mundo. Más bien este ya es otro aspecto más que nada cultural en el que también las obras literarias se basan para desarrollarse. Es decir, una obra literaria de la época de la Revolución va a ser muy diferente a una obra actual. Para empezar, las tramas van a ser totalmente diferentes. Las situaciones van a ser muy peculiares. En aquellos años, por ejemplo, las sociedades eran demasiado diferentes a las de ahora. Las mujeres no únicamente tenían un rol, únicamente se podrían desenvolver en obras literarias como esposas, como amas de casa. No podría existir una obra literaria en la que una mujer eh, fuera empresaria, fuera jefa de una empresa, fuera política. Obviamente ocupaban el papel de ama de casa, cocinera, niñera, etcétera. Ese es un pequeño ejemplo de cómo una narrativa, particularmente estamos hablando de la novela, puede considerar aspectos de la época, de las sociedades, de la historia de cada cultura, etcétera. Biografía. Conocer la vida del autor puede orientarnos a la hora de interpretar un texto literario. Por ejemplo, Carta al Padre o La Metamorfosis de Franz Kafka hacen referencia a una relación conflictiva que el autor tenía con su padre. Conocer este aspecto de su vida a través del estudio de su biografía nos ayuda a comprender mejor estas obras. El entorno sociohistórico en el que se desarrolla una obra puede influir significativamente en su contenido y estilo. Por ejemplo, la revolución industrial del siglo XIX influyó en la novela realista, mientras que las tensiones políticas y sociales del siglo XX se reflejan en la literatura modernista y postmoderna. De esta manera, la narrativa no solo refleja la realidad, sino que también es moldeada por ella. Vamos a hablar ahora de aspectos contextuales de la narrativa internos. Si bien algunos aspectos de la narrativa externos son la época literaria, el momento histórico,
la biografía. Antes de continuar a los aspectos contextuales internos de la narrativa, quisiera hacer diferenciación entre la época literaria y el momento histórico. Recordemos que la época literaria es exactamente la época en la que la obra es escrita. ¿Cómo se distinguen estos? ¿Cómo se pueden distinguir mediante qué aspectos? Bueno, mediante la forma en la que es escrita. ¿De acuerdo? Mm, ¿Qué literatura estaba de moda en esa época? ¿Qué predomina o qué aspectos resalta el autor en esa época? Entonces, la época literaria, repito, es la época en la que es escrita la obra literaria. El momento histórico. El momento histórico se refiere a en qué año ocurre, en qué año ocurre dicha narración. ¿Ok? Entonces, ahora sí nos pasamos a los aspectos contextuales internos de la narrativa. Si bien los elementos externos de una obra nos permiten conocer los aspectos del contexto en la que se escribió una obra, los elementos internos son aquellos rasgos que dan estructura a un texto literario. El narrador, los personajes, tiempo, espacio, trama, intensidad, tensión, tono en los elementos cuyo análisis se realiza al interior de una obra, etcétera. El narrador. El principio del género narrativo es contar una historia y para ello se requiere de alguien que la cuente. Es el narrador. Existen diferentes tipos de narrador. Está el narrador omnisciente, que es el que conoce todos los hechos, pensamientos y acciones de los personajes. El omnisciente también se le puede conocer o desde otra perspectiva el narrador extradiegético. Está el narrador observador, el narrador que es el testigo y cuenta la historia con cierta distancia, pero si se trata como si se tratara de una cámara. Está el narrador protagonista, que también se le conoce como el narrador autodiegético. Narra desde dentro de la historia, pues sí es quien vive todos los hechos y acontecimientos. Está el narrador secundario, que está dentro de la historia, pero no es el protagonista. ¿De acuerdo? Narra desde la perspectiva de un testigo. También se le puede conocer, o desde otra perspectiva, como narrador intradiegético. Narrador en segunda persona o falsa primaria. Es como si el personaje se hablara a sí mismo empleando la forma tú. Es el narrador autodiegético, pero hablándose a sí mismo. Vamos a ver nuestro siguiente aspecto o nuestro siguiente aspecto interno son los personajes. Dentro del género narrativo hay diversos tipos de personajes y según el subgénero varía la cantidad y la profundidad de su exposición. Por ejemplo, la novela se caracteriza por tener muchos personajes y dependiendo de su importancia se puede llegar a profundizar en alguno de ellos. En el cuento, por el contrario, son pocos personajes e incluso puede haber solo uno. En términos generales, hay dos formas de clasificar los personajes según su caracterización. Personajes planos, aquellos que resultan predecibles, que no poseen conflictos y muchas veces responden a estereotipos, y los redondos, que muestran una mayor complejidad, que van evolucionando según los acontecimientos dentro de la historia y al ser contradictorios pueden llegar a sorprender al lector. Según su importancia dentro de la historia, los personajes también pueden clasificarse en principales, secundarios e incidentales. Los principales, bueno, pues son los protagonistas, los antagonistas. Los secundarios son aquellos que interactúan constantemente con los personajes principales. Y los incidentales aparecen momentáneamente en la historia, pero sus acciones tienen efecto directo en la historia.
Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes personajes. No conozco todos. Mm, en personajes incidentales podemos detectar el Pokémon que está hasta abajo. Creo que es Mewtwo. No aparece rara vez en la caricatura. Un ejemplo de personaje secundario podría ser, déjenme ver, Mew. Seguimos con Pokémon. Ah, ya, el changuito este del Rey León. ¿Qué otro ejemplo de personaje secundario? Abajo también está este Olaf, ¿no? Los principales personajes serían las hermanas y el tercer personaje sería el personaje del monito de nieve, Olaf. Y protagonistas o principales, bueno, protagonista pues Bob Esponja, Mickey, el jorobado de Notre Dame, Quasimodo se llama. Personajes principales pues está Patricio, está Harold de A. Arnold, etcétera. Entonces, para darnos una idea de qué tipo de personajes corresponde a nuestros principales, secundarios e incidentales personajes. Ahora, continuemos estudiando otro aspecto interno que es la espacialidad. La espacialidad se refiere al espacio donde se está desarrollando la historia, donde ocurren los hechos que se están narrando. Los espacios narrativos consisten en espacios abiertos o espacios cerrados. ¿Cómo se sabe cuando se está hablando de un espacio abierto o un espacio cerrado? Bueno, el espacio abierto se define por la descripción de grandes espacios al aire libre, campos, bosques, selvas, mares, etcétera. En cambio, los lugares cerrados son reducidos pues a una habitación, a una casa, a un hospital, ¿no? La forma de clasificar los espacios es espacio físico, espacio psicológico y espacio social. El espacio físico, bueno, es más que obvio que es el espacio que puede ser tanto externo como interno, pueden ser un salón de clases, un hospital. El espacio psicológico se refiere al espacio subjetivo que se da a través de algún personaje ante ciertas circunstancias que se desarrollan dentro de cada una de las narraciones. El espacio social es el que genera la sociedad representada mediante la narración literaria. Se distingue por incluir aspectos particulares del contexto en el que se desarrolla la historia. La temporalidad. La temporalidad se refiere al momento y el orden en el que están sucediendo los hechos. La historia transcurre en una secuencia para el narrador. Por ejemplo, existen varios tipos de estructuras. Estructura cronológica, estructura desordenada cronológicamente, estructura circular y contrapunto. Entonces, ¿a qué dijimos que es temporalidad? Se refiere al momento y el orden en el que están sucediendo los hechos. La estructura cronológica se narran los acontecimientos conforme van suscitando. La estructura de ser ordenada cronológicamente, los hechos no se ordenan de secuencia lógica, sino que se habla de un futuro, de un pasado. Los hechos se van como una película que de repente tiene escenas en las que ya pasaron o en las que se está abordando un hecho futuro, no únicamente el presente, ¿no? Sino diferentes marcos cronológicos. En este caso sería mediante la literatura o un escrito, una estructura desordenada cronológicamente. In media res significa hacia la mitad de las cosas, significa que la narración comienza antes del clímax y se brinca el planteamiento inicial. Contrapunto, los hechos se ordenan en diversos planos. Muy bien.
Bueno, pues entonces, basándonos en esto, vamos a resumir lo siguiente. Tenemos aspectos contextuales de la narrativa externos e internos. Los externos, la palabra lo dice, no le pertenecen a la narración. Son aspectos que están fuera de. Los aspectos internos sí le pertenecen a la narración, tal cual son los personajes, la espacialidad, la temporalidad y el narrador, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a leer la siguiente actividad y posteriormente vamos a hacer unos ejercicios para poder cerrar adecuadamente nuestro curso de literatura. Vamos a hacer vamos a hacer lectura de diferentes narraciones y vamos a contestar unos cuestionarios. Empezamos con esta actividad. Realiza un análisis contextual de la obra literaria Crónicas de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, concentrándose en los aspectos externos e internos mencionados. Aspectos contextuales externos. Época literaria. Identificar la época literaria a la que pertenece la obra y explicar sus características principales. Momento histórico. Investigar el contexto histórico en el que se desarrolla la obra y cómo este contexto influye en su contenido y temas. Biografía. Investigar la vida del autor y cómo sus experiencias personales pueden haber influido en la creación de la obra. Aspectos contextuales internos. Narrador. Identificar el tipo de narrador, personajes, espacialidad, temporalidad y ordenación de los hechos. Muy bien. Bueno, pues obviamente no podemos hacer en este momento esta actividad. Sin embargo, ustedes deben hacerla en sus casas. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Es muy interesante hacer este análisis de esta bibliografía, de este libro, de un gran actor representante de la literatura contemporánea en Latinoamérica. Y como aspecto o como característica de este libro, hay una canción de los Enanitos Verdes, si más no lo recuerdo, que hace referencia a este libro. Denme un minuto para darle la reseña exacta. La de Lamento Boliviano. Bueno, justo es la canción más popular. La canción de Lamento Boliviano, pues, hace referencia a esta lectura. Y bueno, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro curso de literatura y lo vamos a cerrar con las siguientes lecturas que tenemos que hacer en conjunto. Empezamos con el primer título, No, de Cristian Negrete. A Jimena le daba lo mismo saltar. No sentía ningún temor. Es más, tenía varios días sin sentir absolutamente nada. El viento hacía que por momentos perdiera el equilibrio al filo del puente. Algunos cabellos que se negaban a permanecer sujetos por una liga azotaban su rostro como pequeños látigos en busca de una reacción que no llegó. Se encontraba en ese sitio como podría estar en cualquier otro. Huyó sin ningún plan, simplemente corrió. ¿Cómo no hacerlo si las calles, los parques, las escuelas, la ciudad entera no eran más que un montículo de estupidez? Ella en medio de minúscula diminuta, buscando inútilmente vestigios de sí misma. Recordaba que era bella,
pero al mirarse al espejo no se reconocía. No sabía a quién pertenecían esos ojos, esa nariz o esa boca. Apreciaba esos elementos distribuidos de forma más o menos simétrica sobre su piel de tonos oliva. La inclinación de sus hombros se hacía cada vez más evidente. No podía seguir cargando con tanto. Hacía esfuerzos por llorar. Resultaban infructuosos. Llegó a pensar que las lágrimas también le habían abandonado. Deseaba poder sentir una gota raspando su mejilla, algo que le ayudara a arrancar las espinas que atravesaban su garganta. Su boca, que había dicho tanto, ahora solo era útil para llevar cualquier cosa al estómago. Su cuerpo, que fue capaz de detener al mundo, ahora sencillamente ondulaba como una sábana guiada por el viento. Llegó al pueblo unos días antes, perdida entre mareas de turistas. Desde su 1,55 metros de estatura anhelaba ver más allá. No lo lograría nunca, pues todo el tiempo permanecía agachada. Era incapaz de apreciar los colores de una artesanía. Para sus oídos el sonido de una marimba y el bullicio de la gente eran exactamente iguales. Algunas veces una de las manos parecía tener voluntad propia y recorría las paredes de la construcción que encontraban sobre el camino. Intentaba separarse de ese cuerpo al que ya no quería pertenecer. Todo igual, siempre igual. Esa mañana, frente a una taza de café que tomaba a cucharadas, compartía la mesa con unos errantes italianos de mochila al hombro. También se encontraban a sus pies dos perros negros que le hacían compañía todos los días a cambio de la mitad de su desayuno. Fue interrumpida en sus cavilaciones por un adolescente de piel oscura y ojos verdes que le preguntó si estaba acompañada. Ella tardó en contestar, pero pensó en un monosílabo. La desconfianza amenazó su voz, que intentó no quebrarse al pronunciar no. Entonces el joven italiano se sentó junto a ella y pasó el brazo por su estrecha espalda. Se sintió incómoda, pero no se atrevió a protestar, simplemente agachó la cabeza mientras observaba en diagonal a ese hombre que tenía una cara como esculpida, angulosa, de pómulos y una nariz que lo hacía lucir más varonil. 3 o 4 preguntas después, ambos advirtieron el fracaso de su encuentro. El silencio ayudó a que él se retirara discretamente. Cuando el grupo se iba, ella trató de recordar la charla. Vino a su mente la afirmación de que en Italia también había nopales, pero que allá no se los comía. Se preguntó por qué una vez más estaba sola en una mesa. ¿En qué momento dejó de estar rodeada de personas? Cuando dejó de hablar, ¿cómo logró apoderarse de cómo logró apoderarse de ella el temor? Pero sobre todo le intrigaba por qué todo eso dejó de hacerle daño. Observó bajo la mesa al par de canes que la miraban confundidos. Tomó una tortilla que dividió en pedazos diminutos y se los dio uno por uno. Era su manera de retenerlos. Le hablaba en voz baja, no quería quedarse sola, pero solo le alcanzó para 40 minutos más de compañía. Reanudó su recorrido sin propósito a través de los senderos de este pueblo que no justificaba el adjetivo de mágico. Durante su trayecto se encontró un corral. Se acercó y lo que observó la impactó tanto que permaneció inmóvil en el sitio más de una hora. Una gallina de color café huía de un gallo que la perseguía. Pudo sentir la desesperación al mirar los ojos de ese animal que corría en círculos. Sabía que no podía salir de allí. No había sitio donde esconderse. Parecía perdida, pero aún así no se rendía. Seguía corriendo pese a su cuerpo pesado y redondo. Jimena se identificó tanto que comenzó a gritarle: «¡Corre, corre! ¡No te alcance ese cabrón!», con la cara pegada a la tela de alambre. Fue entonces que el tiempo se detuvo. La gallina giró sobre sus patas, se levantó como 15 centímetros del gallo. Este comenzó a gritar, porque
Le lanzó un picotazo que se incrustó en el ojo izquierdo, golpeándose contra los comedores cercanos. Jimena cayó liberada sobre sus rodillas. Sonreía viendo ese animal marrón, obeso, casi ridículo que había tenido los arrestos de enfrentar y atacar a ese gallito de plumas levantadas y cresta erguida. Mejor esta cabrona, dijo para sí. Llegó al puente sobre el río, parecía arcoíris, con triángulos de colores que prendían de cuerdas colocadas por ambos lados. Un letrero advertía zona de adrenalina. Observó una pareja de jóvenes que se balanceaba peligrosamente recargada en la estructura metálica al borde del puente. Vivían en un tiempo ajeno a los demás dentro de un beso interminable. Un encuentro de labios y lenguas que oscilaban entre la calma y la desesperación. ¿Cómo era posible que ¿Cómo era posible concentrar toda esa emoción en un intercambio de saliva y de mucho más que saliva? No lo comprendía. Especuló sobre si alguna vez fue capaz de besar de esa manera, si en alguna ocasión pudo devorar hacia una boca, si sus senos pudieron levantarse más allá de ella. Desde el fondo de sus recuerdos emergieron unas cuantas frases. Te amo. Eres la mujer más bella que he conocido. Soy muy afortunado. Ese vestido te queda increíble. Me encanta tu voz. Haría el amor contigo todo el día, pensó. Puros lugares comunes. Pero en ese tiempo todo le parecía bello. Jamás supo en qué momento él comenzó a decirle que la odiaba, que no la soportaba. Los atributos que tanto le atraían al principio ahora le parecían repulsivos. No te maquilles, no te pongas faldas, no hables así, no hables así. Por eso no le sorprendió cuando dejó de decirle pollito para llamarla puta. Tampoco le parecieron inusuales los puñetazos. La última agresión la mantuvo en el hospital por 2 semanas sin poder caminar. El Ministerio Público no quiso iniciar investigación porque a las viejas les gustan los chingadazos. Por eso siempre otorgan el perdón. No vale la pena iniciar carpeta. El joven italiano la reconoció entre la multitud y mientras ella seguía pensando en el pasado, le tomó de la mano. Luego la llevó a la mitad del puente repleto de turistas y le dijo, súbete, yo invito. Todos aplaudieron y gritaron mientras conducían a un balcón sobre el borde. Esa estúpida calma no la abandonó ni cuando observó el abismo bajo sus pies. Mientras le colocaban el casco, las rodilleras y unas caderas, sonrió por la absurda ilusión de seguridad. Esos aditamentos no podrían servir para absolutamente nada frente a una caída de esa magnitud, pero optó por dejarse cuidar por esos extraños. Enredaron la soga elástica alrededor de sus tobillos. La maniobra hizo que se percatara que, donde alguna vez pasó un río, ahora solo se encontraban piedras redondas que evocaban las antiguas caricias del agua. El encargado le preguntó cómo se sentían las piernas. Ella contestó cerradas, pues así se encontraban desde hacía meses. Fue la única que sonrió. La gente a su alrededor comenzó la cuenta regresiva. Todos se mostraban divertidísimos jugando con su pulsación de muerte. La festividad en el aire contrastaba con el semblante ausente de ella, que simplemente cerró los ojos y se arrojó cuando escuchó cero. El personal de abajo corrió a su encuentro. Comenzaron a desatarle la cuerda. La abrumaban con preguntas referentes a su experiencia. No contestó ninguna. Aunque pensaba que ese tipo de atracciones estaban sobrevaloradas, había otras formas de generar miedo. Bien lo sabía ella. Fue precisamente en ese momento cuando lo vio acercarse. Él pidió permiso a los empleados para continuar con las maniobras. Le quitó el equipo de protección, la abrazó y la besó como lo hacía al principio. Todavía se acordaba. La cargó y la llevó a la orilla. Le dijo que siempre estaría a su lado para cuidarla.
reconoció sus equivocaciones, le pidió perdón, volvió a prometerle que cambiaría, que todo volvería a ser como antes. Esta vez sí sería la definitiva. Ella lo escuchó atenta, pero sus palabras no tuvieron el efecto de siempre. Apareció sobre su mejilla la lágrima que había esperado por tanto tiempo. Esa diminuta gota le dio el impulso necesario para gritar ¡no! El cuerpo de Jimena yacía sobre las piedras que se cubrían de líquido escarlata. La cuerda rota seguía estúpidamente unida a sus tobillos. El viento del suroeste mexicano exclamó la última y más importante negativa de esa breve vida. Cuestionario. Vamos a hacer análisis de la lectura que acabamos de hacer juntos. La primera pregunta es, ¿qué otro título le pondrías al cuento en lugar de no? ¿Y por qué? Aquí, por ejemplo, sus compañeros habían titulado la breve narración como La tristeza de Jimena, No vuelvas con él, entre otros títulos. ¿Cuál es la idea principal del cuento? Bueno, pues Jimena es una joven, una adulta que tiene su pareja, se entiende que podría ser su esposo, y recibe violencia intrafamiliar. El marido la golpea. ¿Por qué Jimena se siente identificada con la gallina? Aquí y me hicieron varios comentarios desde que se siente sola, se siente aislada, se siente atiborrada por sus propios pensamientos, pero también se siente perseguida por su pareja, se siente violentada. Si estuvieras en la posición de Jimena, ¿qué hubieras cambiado en la relación con su esposo? Pues aquí obviamente es haberse separado desde la primera agresión física y psicológica. De los sucesos narrados en el cuento, describe del más relevante al menos relevante. Bueno, son varios sucesos. Para empezar, el hecho de que Jimena era atacada y golpeada por su marido. También, pues, su muerte al final. Y otros sucesos menos relevantes a lo mejor son, pues, la comparación que se hizo con la gallina, el que haya conocido a otro joven, ¿qué más? El hecho de que estaba sentada junto con unos perritos debajo de su mesa que estaba alimentando. Son acontecimientos que se desenvuelven a lo largo de la historia, pero son acontecimientos secundarios. La idea principal de la historia es comprender que Jimena estaba en un lapso depresivo debido a la violencia que recibía de parte de su esposo. También pues su muerte, el cierre de la narración con su muerte marca también uno de los principales acontecimientos dentro de esta narración. Muy bien, jóvenes. Pues ya hicimos nuestro análisis de esta lectura. Vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a irnos a nuestro libro de texto y vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es fábula y epopeya. Nuestro libro de texto nos vamos a regresar al bloque 3 para que hagamos un pequeño recordatorio y hagamos énfasis en las diferencias entre epopeya y fábula. Como bien sabemos, antes de abordar este tema nuevamente, porque ya lo vimos, vamos a hacer también un recordatorio de las diferencias entre cuento y novela. Como saben, el cuento y la novela son subgéneros del género literario narrativo. Y el cuento es una narración corta en el que tienen pocos o solamente un personaje. En cambio, la novela es una narración mucho más larga, tiene más personajes,
tiene diferentes temáticas, tiene diferentes situaciones, se desarrolla con diferentes problemas, ¿no? A diferencia del cuento que solamente cuenta con una sola situación. En la novela son varias situaciones que llevan a un mismo o a varios desenlaces. Entonces, la fábula y la epopeya, ¿en qué se diferencian? Bueno, recordemos que la fábula es una narración en la que mayormente se desenvuelve o se desarrolla con animalitos de protagonista. Y el tema central son temas que hacen alusión a la moral. La epopeya es un escrito, es un poema largo, es un verso largo que hace referencia a las hazañas heroicas de un personaje. La fábula tiene moraleja, la epopeya no tiene moraleja, es una narración de un acontecimiento histórico y puede tener, y en su mayoría tiene, también aspectos ficticios. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos con lo siguiente que nos dice nuestra pantalla. El origen y desarrollo de la fábula y la epopeya, señalando sus características, identificando y demostrando las diferencias estructurales y lingüísticas entre ellas. Vamos a ver. Reconoces y demuestras las diferencias entre la fábula y la epopeya, su origen y desarrollo, características y diferencias estructurales, características y diferencias lingüísticas, producción de textos. Aquí tenemos estas imágenes. Para empezar, origen y desarrollo. Las fábulas se desarrollan mediante una moraleja, porque la idea es dar un aprendizaje moral, mientras que la epopeya se desarrolla en un ambiente en el que el héroe rescata o hace una hazaña heroica con aspectos eh, tanto mezclados tanto con la realidad como ficticios. Las diferencias estructurales, bueno, la fábula, perdón, está narrado en prosa, mientras que la epopeya se considera un poema largo. Características y diferencias lingüísticas tienen mucho que ver con lo que acabo de mencionar, que una se escribe en prosa y la otra se escribe en verso, tomando en cuenta también el año en que están escritas. Aquí, por ejemplo, está la primera imagen representa pues una fábula y la segunda es una epopeya, el caballo de Troya. Dice, ¿qué te acuerdas de estas imágenes? Bueno, la primera es una fábula. Me imagino, porque no recuerdo bien haber leído recientemente la fábula de este conejo y de esta tortuga, pero obviamente conocemos que el conejo es mucho más veloz que una tortuga, quien se caracteriza por ser de hecho lenta. Por alguna razón me imagino que en la fábula se desarrolla alguna situación en la que el conejo hace algo indebido o se confía, se duerme y por lo tanto la tortuga le gana en esta competencia de velocidad. Y bueno, el caballo de Troya. El caballo de Troya es una historia, es una epopeya que absolutamente todos conocemos entre Roma y, bueno, aquí el protagonista es Aquiles. Es Aquiles quien es el mejor guerrero de la época y mediante una traición amorosa de la princesa Helena y el príncipe París, traicionando al rey que era esposo de Helena, pues genera una guerra que culmina con este caballo de Troya, puesto que es una trampa. Lo obsequiaron este caballo de Troya para como signo de tregua o de signo de rendimiento. Sin embargo, era una trampa. Estaba lleno de troyanos quienes
se introdujeron y pudieron abrir las puertas para que los demás pudieran entrar y acabar con los guerreros. Vamos a ver qué nos dicen las preguntas. Muy bien. Describe brevemente algunas relaciones de las obras, fue lo que acabamos de hacer. Justo estos segundos me tomé el tiempo para investigar un poquito más porque quería estar segura de que esta representación del caballo de Troya dentro de la mitología griega era exactamente esto. Dijimos que era un Troya contra los griegos. Entonces, aquí el pueblo que cae es Grecia mediante esta trampa que es el caballo de Troya. Muy bien, bueno, una vez confirmada esta información, vamos a continuar con nuestro objeto de estudio, que es la epopeya y la fábula. Aquí tenemos fábula, narración breve, concisa y ficticia. Pueden ser los personajes, personas, animales o seres inanimados. Debe de tener una intención moralizante. Reprueba o enaltece la conducta de los hombres. Está escrito tanto en verso como en prosa. Tiene una moraleja, que es justo todo esto lo que ya les había comentado. Solo que está aquí en forma de como tipo mapa con características para que ustedes puedan visibilizarlos desde sus pantallas. También está la epopeya, ¿no? Relato de gran extensión, escrito en verso largo o prosa, acontecimientos históricos de importancia nacional o universal, batallas y combates físicos entre hombres, dioses y seres sobrenaturales, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos héroes con altas virtudes y atribuciones divinas. Es una narración histórica y legendaria. Y pues obviamente algunos de sus personajes están basados en hechos reales, en hechos que realmente suscitaron. En la fábula pues son hechos totalmente ficticios. Vamos a ver qué actividad sigue. Les voy a decir algo muy curioso. Su libro de texto, este que están viendo en su pantalla, es su libro de texto que corresponde a literatura, a su materia de literatura, ¿de acuerdo? Y pero este lo obtuve de la web, sin embargo, tiene como algunos errores, tiene margen de error con respecto a su paginado. Ahorita sí ahorita sí está siendo consecuente, pero por ahí detecté que se salta páginas y de repente se retrocede. Pero bueno, ese es un error que no depende de nosotros. Vamos a continuar bajando a ver qué otros temas importantes para poder resaltar tiene nuestro libro de texto. Miren, aquí está un ejemplo de lo que les comentaba. Está la página 150 y se pasa a la página 292. Vamos a ver. Esta es una lectura. Este es un glosario. Vamos a hacer estudio de este glosario, que también es importante tener un vocabulario amplio. ¿Qué significa antiquísima? Cuando decimos que algo es antiquísimo, significa que es muy antiguo. ¿Qué significa estirpe? Estirpe es raíz, tronco de una familia o linaje. Sánscrito. Se dice de la antigua lengua de los brahmanes, que sigue siendo la sagrada del Indostán. Núbil, dicho de una persona y más propiamente de una mujer que está en edad de contraer matrimonio. Entonces, núbil es una persona, principalmente mujer, que está en la edad de contraer matrimonio.
Ataviar, componer, asear, adornar. Guirnalda, corona abierta, tejida de flores, hierbas, ramas con que se ciñen la cabeza. Heraldo, mensajero. Pomposa, ostentosa, magnífica, grave y autorizada. Magnificencia, ostentación y grandeza. Socavar, debilitar algo o a alguien, especialmente en el aspecto moral. Taimada, astuta. Disipar, desvanecer, falsía, falsedad, ario, perteneciente a un pueblo de estirpe nórdica. Arrostrar, resistir o tolerar, auro, de oro. Metamorfosear, transformar, triscar, hacer ruido con los pies. Trasponer, ponerse más allá, en un lugar diferente del que se ocupa. Infortunio, fortuna adversa o desgracia. Mendicante, que mendiga. Atestiguar, afirmar algo. Meridional, al sur, de cuajo, sacar enteramente una cosa de raíz. Huestes, ejército, séquito, gente que acompaña a una persona. Irremisiblemente, imperdonablemente. Beneplácito, aprobación. Allende, más allá. Ermita, santuario, lugar de oración. Correligionaria, que profeta la misma religión. Gallardo, apuesto. Doncel, joven noble. Rapsodias, fragmentos de poema épico. Recelo, desconfianza. Impetrar, solicitar con insistencia. Fehaciente, certeza. Tregua, descanso. Muy bien, jóvenes. Seguimos bajando con nuestro libro de literatura uno. Este también es un ejercicio que nos muestra, es una lectura que nos muestra un ejercicio y a su vez un... ya, aquí está. Esta es la bibliografía del escrito y a continuación también son palabras con sus significados. Continuamos bajando. Vamos a curiosear todo nuestro libro de literatura uno que nos otorga la SEP. Muy bien, jóvenes, pues en su mayoría son lecturas. Como pueden ver, son lecturas, lo cual se me hace muy interesante porque mediante de ellas desfasamos un glosario como el que acabamos de leer y también un cuestionario que podemos y debemos responder con base a las lecturas que nos presenta. Es muy importante, pues, en este curso empezar y enfatizar el hábito de la lectura. Recordemos, jóvenes, que para desarrollar ciertas competencias o habilidades lingüísticas es muy necesario practicar la lectura. Por eso mismo es que, así como están viendo en su pantalla abajo y bajo, son varios los ejercicios que pues se implementan para que el joven, para que ustedes puedan leer y hacer análisis y tener mejor comprensión de lectura. ¿Qué va a desencadenar una mejor comprensión de lectura? Bueno, una mejor habilidad para comunicarse, una mejor habilidad para desarrollarse, tener un mejor léxico, ser mucho más elocuente al momento de hablar, que son habilidades y competencias muy importantes que ustedes deben de desarrollar en el aula. ¿Y qué va a generar como consecuencia a su vez esto? Bueno, una seguridad en sí mismo mucho mejor, ¿de acuerdo? Y todo eso, repito, basándonos en la lectura. Recordemos que cuando hablamos de lectura estamos hablando de una dualidad entre escritura y lectura. Entonces, al momento que escribimos, estamos consciente y directamente también practicando la lectura. Y al momento que leemos, estamos también enseñándonos a escribir. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta eso, pues a lo largo del curso debemos de tener bien consciente y en resumen lo siguiente: la literatura eh, es una de las 7 bellas artes de la cual nosotros como personas podemos utilizar como herramienta para expresarnos, para comunicarnos.
expresamos pues sentimientos, ideas, opiniones. Fíjense que la literatura ha sido muy importante porque por medio de esta es muchísimo más objetivo y específico todo el antecedente histórico que tenemos. No sé si en el video uno les comenté que hace muchos años existía la Biblioteca de Alejandría, que fue incendiada y debido a este suceso, pues la humanidad tuvo un rezago en conocimientos, un rezago en avances científicos, porque ya no teníamos ningún antecedente histórico. De igual manera, con sus compañeros en el aula, abordamos el siguiente tema, que se los dejo a ustedes como un análisis personal. Actualmente estamos viviendo la era de las tecnologías, estamos viviendo la era de todos los avances que implican pues la inteligencia artificial, ChatGPT, Google, etcétera. Y la verdad, si nosotros los utilizamos correctamente como herramientas de apoyo didácticas, son una maravilla. Sin embargo, si los utilizamos de manera negativa, de manera exagerada, si aplicamos una dependencia a toda esta tecnología, pues ¿qué nos genera? Nos genera un efecto totalmente contrario. Nos rezaga en desarrollar habilidades, nos rezaga ¿en qué más nos rezaga? Pues en desarrollar habilidades tanto comprensoras como de comunicación, entre otras competencias. Entonces, es muy importante que desde ahorita tengamos esa capacidad de comprensión y responsabilidad con el uso de todas estas tecnologías para obtener un beneficio mayor y no sea todo lo contrario, perjudicial. Por ahí también hay quienes van a preferir siempre leer con el libro en físico y hay quienes van a preferir leer con el libro digital. Entonces, también eso es un punto de reflexión. Como pueden ver en su pantalla, tenemos el bloque 4. Reconoces y muestras las diferencias entre mito y leyenda. Ya hicimos la diferencia entre cuento y novela, entre fábula y epopeya, entre mito y leyenda. Vamos a hacer un recordatorio. Simplemente recuerden lo siguiente, los mitos son aquellos que hacen referencia a una historia que se narra como personaje principal un dios o dioses y como temática el origen de algo, el origen de la vida. Y las leyendas son historias, son narraciones de un poblado. Una leyenda contiene o es una representación literaria de la cultura de un poblado, es una historia que narra algo sobrenatural y con matices culturales. Entonces, tomando en cuenta eso, pues ya podemos diferenciar de qué radica una y qué radica otra. Eh, por último, también vamos a mencionar que se puede afirmar que la literatura oral constituye la suma de los conocimientos, valores y tradiciones que pasan de una a otra generación de forma verbal, utilizando diferentes estilos narrativos. La literatura oral se conserva de la memoria de los pueblos, es de creación colectiva, por lo tanto anónima, carece de autor, como no es el caso de la literatura escrita, es del pueblo y como tal la hace parte de su vida diaria y de su cultura. Por lo tanto, la literatura oral se constituye en fuente de investigación obligada de las tradiciones histórico-culturales de los pueblos y letrados. El mito, como la leyenda, ha sido desde siempre patrimonio de los grupos humanos de todo el mundo y de todos los tiempos. La necesidad de una expresión existencial del hombre ha dado paso a través del mito y la leyenda, a constituirse en una explicación del mundo.
del cosmos o de la vida, de los códigos sociales y morales, a la vez que son instrumentos afectivos de control social de los grupos humanos. Ambos, tanto mito como leyenda, son obras literarias que representan la cultura de los pueblos. Y pues obviamente se diferencian entre que el mito pues hace referencia a lo divino, a la divinidad, a los dioses, al origen de algo, mientras que la leyenda es una narración que pues puede tener un poblado. Tal es un ejemplo que a ustedes se les ocurra, pues el ejemplo de La Llorona, ¿no? Es una leyenda que representa a un país completo, a México. Y bueno, jóvenes, pues, em, miren, esta lectura se me hace interesante. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen del mundo o cómo será el fin de este? O bien, ¿qué hay después de la muerte? Este tipo de preguntas se las han hecho los hombres de distintas culturas a lo largo de la historia y cada pueblo ha tratado de dar respuestas a ellas, creando de esta forma sus propias versiones y constituyendo un conjunto de mitos y leyendas que han resistido el paso del tiempo porque se transmitieron de generación en generación por medio de la tradición o la literatura oral. El mito y la leyenda son subgéneros que suelen considerarse muy similares, sin embargo, es posible establecer una diferencia entre ambos. El mito es una narración que guarda una estrecha relación con aspectos sagrados o religiosos y que se basa en hechos extraordinarios protagonizados por dioses o seres sobrenaturales. A diferencia de la leyenda, que es un relato en el que intervienen numerosos elementos fantásticos o maravillosos y que puede tener su origen o está relacionado con algún elemento histórico o verdadero. Es una creación de carácter colectivo y habitualmente se transmite de generación en generación, principalmente de forma oral, y con el tiempo se le integran añadidos o modificaciones que hacen que existan diversas versiones sobre ella. Entonces, pues cerramos esta diferencia comentando que el mito y la leyenda son representaciones literarias, manifestaciones literarias acerca de la cultura y creencias de un grupo, de una comunidad o de un poblado. Y bueno, jóvenes, de mi parte como maestra, quiero enfatizar lo que ya hemos abordado a lo largo del curso para cerrarlo. Es muy importante tener el hábito de la lectura para desarrollar todas estas habilidades que acabamos de mencionar, para tener una mejor comprensión lectora, para tener un vocabulario mucho más amplio. Nos vemos en la próxima materia.